Voy a cambiar un poco el tema porque había pensado hacerlo de una forma, pero a raíz de la intervención de mi compañero de mesa, voy a hacerlo de otra cuestión. Termina la guerra, los años 40, muy descriptivamente, marcan una época terrible de fusilamientos masivos, la época del racionamiento, el extrapelo, la miseria, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya lo ha dicho antes Marcial y todos lo sabemos, el franquismo viene a plantear no solamente el exterminio físico de sus oponentes, viene a plantear algo que Marcial ha dicho de pasada, que es mucho más complicado y más grave. No vamos a matar solo, no vamos a fusilar solo, sino que en este país no se va a levantar nadie en muchos años. Él dice 30, ellos querían para muchos más años. Bien, el problema es que cuando hablamos de memoria, la memoria basada en la guerra civil y sobre todo en lo que se ha focalizado muchas veces, que son las fosas, porque es tremendamente injusto, y lo ha dicho antes él, y no me voy a reiterar, es que luego el franquismo y el posfranquismo, e incluso una determinada forma de concebir la democracia, ha planteado algo mucho más complicado porque es más civilino. Cuando en los años 50 las últimas guerrillas empiezan a dar ya sus bocanadas, digamos que a finales de los 50 el último guerrillero que matan sacaba prácticamente cualquier tipo de oposición, excepto algunos militantes comunistas que venían, incluido por aquí por Málaga, y fusilaban, y nadie se movía. Había algo que el franquismo supo desde el principio, y es que había que anatemizar, y esto es lo fundamental, cualquier consideración que hiciera que los ciudadanos hicieran política. Ellos exponían a los cadáveres, y aquí hay personas mayores que saben de esto perfectamente, en la plaza pública. El ágora, el espacio público de participación que es la política, que es el arte noble de las personas para transformar su realidad, aun equivocándonos, porque para eso somos personas, porque si no hay acción no transformamos y tenemos el deber de equivocarnos para poder superar esa equivocación. Esa exposición en las plazas públicas, esos paseos públicos, esa anatomización de lo político hizo que en España no se moviera ni una hoja. En los años 50, las personas que sois mayores lo sabéis mejor que yo, aquí no se movía nadie, absolutamente nadie. Los primeros de mayo, os voy a poner este ejemplo, el 1 de mayo, que ha sido la fiesta tradicional de la clase obrera, la fiesta que ha sido una mezcla de reivindicación, pero también de fiesta, pero sobre todo de poner en valor las virtudes de la clase obrera. El 1 de mayo de los años de la preguerra y la guerra eran masivos, era el pueblo en la calle. ¿Saben cuándo se empieza a hacer un 1 de mayo? En Andalucía, para ser más concretos, en Sevilla, que es la ciudad más industrializada de Andalucía. En el año 1964, 30 o 40 personas, entre ellas una mujer, tenemos casi todos los nombres, hacen un 1 de mayo. Por supuesto, detienen a 20 y tantos. En Málaga, el 1 de mayo, después de la guerra, lo hacen 40 o 50 militantes comunistas y algunos elementos de la JOP malagueña, en el 66, y salen corriendo rápidamente. Y en el 67 vuelven a hacerlo unos 40 o 50 y detienen a 8 o 10, entre los cuales se lo llevan a la aduana, algunos sabéis dónde está eso, la fábrica de las tortas, y lo inflaron. Estamos hablando del año 67, pero ojo, estamos hablando de 40 o 50 personas. 60 personas, había un miedo terrible. Por tanto, cuando hablamos de la democracia española y la transición, yo difiero enormemente de lo que aquí se ha planteado, muchísimo, porque a mí lo importante es cómo es posible que este país, que ha estado atenazado, que el miedo lo ha tenido en la médula espinal, hasta los huesos, haya podido en 2, 3, 5, 10 años hacer ese viraje tan complicado, tan magnífico. ¿Atribuible a quién? A la gente que se dejó el pellejo después de los años 60 y fundamentalmente después de las huelgas de Asturias, que empezaron a romper con un miedo que atenazaba a todo el mundo. Porque claro, si hacemos una interpretación en el sentido de que esta democracia es regresiva,
habría un problema de primer orden. Y yo, que he estado y soy el presidente de la fundación, del que es director de la fundación que yo presido, pues nada menos que Eduardo Saborido Galán, que algunos de ustedes conocen. Uno de los procesos del 1001. Y una persona que empezó a luchar con 20 años y que no paró desde que lo detuvieron en el 67 hasta el 75, no paró en su casa. Porque si Eduardo escuchara eso, diría: ¿para qué ha servido mi lucha? Y la mía y la de otros cientos y cientos de miles de personas que en la dictadura empezaron a crear escuelas de democracia pequeñas, desde los primeros tajos, los primeros bocadillos, desde esas reuniones a hurtadillas, entre pasar rápidamente pequeñas reivindicaciones, porque lo primero que se reivindicaba en los primeros movimiento obrero nuevo, ese nuevo movimiento obrero de los 60, eran unas zapatillas, y era una bolsa, y era ponerme un techado, y empezaron a hilar desde ahí hasta llegar a grandes huelgas y manifestaciones. Porque en este país la columna vertebral del antifranquismo fue fundamentalmente el movimiento obrero. Y eso, la página más diáfana es el Tribunal de Orden Público. En Andalucía, desde que se crea el Tribunal de Orden Público en el 63 hasta el 77 desaparece, hay 1000, Marcial, si no me equivoco, 1050 casos. El 10% es de mujeres, no por nada, sino porque eran las que no tenían acceso al mercado laboral, y el resto de hombres. De esas 1000 personas que van por el Tribunal de Orden Público, todas ellas estamos hablando de gente que empieza a luchar entre el año 62-63 hasta la muerte de Franco. Pero hay un problema que a mí me interesa más, y es que yo creo que cuando hablamos de memoria, antes lo decía José Luis el otro día, Marcial esta mañana, yo me alegro muchísimo cuando veo gente joven. Me alegro muchísimo, es algo, y digo, ¿qué estamos haciendo la izquierda en general? Somos muy plurales, que no enganchamos a los jóvenes. Pues ese es un problema, y lo voy a relacionar con la memoria histórica. En este país no se quiere explicar el pasado, no tanto, y yo en eso podría estar de acuerdo con lo que él ha planteado, en que hay que, lo de la dignidad no lo voy a plantear más, en que no es admisible lo que aquí ha pasado en algunos casos. Todavía hoy, cuando yo hago investigación, y nosotros estamos centrando en la investigación, lógicamente, el movimiento obrero a partir del año 60, lo cual no quiere decir que no tengamos otras investigaciones del periodo anterior, pues me encuentro con la ley de los 50 años. Es decir, yo tengo problemas, y hemos tenido problemas jurídicos, pues porque hay personas que no podemos poner nombre y apellidos porque no han transcurrido los 50 años desde lo que se acontecieron los hechos. Pero eso no me preocupa, eso es un riesgo que se corre y punto. Lo que me preocupa es que en los centros de enseñanza, que es donde se puede transmitir desde los profesionales de la enseñanza qué es lo que pasó realmente, con las variables y las interpretaciones que cada uno quiera hacer durante todo el trayecto del franquismo, no ya desde el 36, sino desde el siglo XX, desde incluso la conspiración de Sanjurjo, hasta no solamente la muerte de Franco, sino cómo pervive determinados resortes de poder. Porque no os voy a decir aquí en Málaga que aquí tenemos un último asesinato, ¿verdad? El 4 de diciembre del 77, cuando matan a Caparrós. Y todos sabemos que ahí había fuerzas oscuras detrás que no podían soportar, en este caso, una gran manifestación que se quería hacer una manifestación en blanco y verde, y la hicieron en una tarde pues absolutamente lúgubre y triste, como fue aquella tarde que mataron a Caparrós. Y habían pasado 40 años. Bien, pues ¿qué había pasado? ¿Por qué es posible que desde los años 60 al 75 no se quiera reconocer en este país por qué o cómo, de qué forma la gente empezó a romper ese miedo? Bien, pues en los centros de enseñanza, el otro día lo hablábamos con José Luis, pues se quitan y se están eliminando todas las asignaturas relacionadas con la historia de España. Es decir, el siglo XX no se estudia, simplemente. De forma que nos encontramos que todas nuestras generaciones jóvenes pasan a la universidad. Los que hacen historia lo podrán ver, pero el resto jamás se enterarán, excepto si ven la serie de Cuéntame cómo pasó, que donde la gente dice, pero eso fue verdad. Y nos encontramos con que la inmensa mayoría de la gente joven, cuando contamos esta historia, pues parece ser que estamos hablando de la época de María Castaña, y de lo que estamos hablando es de sus padres y de sus abuelos. Ese problema sí lo hemos arrastrado y no lo hemos enfocado bien, sea quien sea. Yo creo que en este caso tiene más responsabilidad la izquierda política, porque ellos son los primeros obligados en recuperar una memoria que no se ha escrito
Y desde luego lo que dice la derecha, pues para mí no es sorprendente porque es lógico, ellos no quieren que se escriba esa página, entre otras cosas porque son los primeros interesados en que se olviden sus atrocidades. En todo caso, lo que sí es fundamental es que cuando hablamos de recuperación de memoria histórica, la gente también sepa qué es lo que pasó en los años después del silencio, cómo se recupera esa memoria, cómo se recupera ese tiempo, quiénes son y cómo esos jóvenes son capaces de romper ese miedo. Y aquí hay muchos elementos complicados. Y aquí en la mesa ha salido uno, por ejemplo. ¿Pudo ser otra transición? Eso es un debate complicado. Yo lo que sí les puedo decir es que el 11 de noviembre de 1976, la COS, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, UGT, comisiones y la USO, convocamos, como saben, una movilización general y nos dimos cuenta, los sindicalistas, que teníamos lo que teníamos. 4 millones de trabajadores en la calle, no más. Y Suárez, pues se dio cuenta que no podía pasar de nosotros, es decir, no era posible, pero también nosotros supimos que teníamos unas grandes debilidades. Eso es una transición donde todos teníamos nuestras fortalezas, pero también teníamos nuestras debilidades. ¿Se pudo hacer de otra forma? Bueno, eso es un debate que todavía no se ha resuelto. ¿La ley de amnistía pudo ser de otra forma? Bueno, en el año 81 hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Es decir, los sables estaban todavía ahí. Yo lo que sé es que la gente que participó en aquellos momentos, viejos luchadores, muchos de ellos que habían pasado por las cárceles, que fueron protagonistas de esos momentos, admitían que se hizo lo que se pudo. Y aún hoy nos tentamos la ropa cuando se producen o se plantean determinadas movilizaciones generales, aún hoy. En todo caso, lo que sí es cierto, y eso sería complicado no tenerlo en cuenta, es que sin el aporte de esas personas no hubiéramos llegado, y estoy convencido de ello, a esta democracia con todas sus imperfecciones. Porque decir más o menos que hoy estamos en una situación mucho peor que hace 30 años, no se lo cree nadie. Bueno, yo no me lo creo, yo tengo 52. Hemos mejorado muchísimo, con todas nuestras imperfecciones, ciertamente, pero hemos mejorado muchísimo. Y quiero recordarles que el partido más, digamos que más carne puso en el asador, aunque no le gusta a la gente, y yo no soy militante de ese partido, que fue el Partido Comunista de España, planteó desde hace mucho tiempo, desde el año 56, lo que se llamó la política de reconciliación nacional, que a mi juicio fue un acierto tremendo, porque posibilitó empezar a poner bases en este país para romper una espiral diabólica de confrontación. Pero, en todo caso, como eso también puede ser polémico, yo apunto que eso fue seguido por miles de personas y que además fue un acierto porque logró ver que en este país o se trabajaba de otra forma desde esos momentos o no se podía jamás lograr una sociedad plenamente democrática o con una democracia con las características que ustedes quieran. En todo caso, es curioso que muchos de nuestros jóvenes, cuando hablamos del franquismo, no conozcan temas. Da la sensación como que el franquismo fue un régimen, si no beatífico, por lo menos no tan complicado. Y yo cuando les digo a los chavales en las clases, si conocen palabras como el estado de excepción o conocen sucesos trágicos pero recientes, la mayoría no saben ni lo que estamos hablando. O sea, no saben, por ejemplo, que después de la guerra, franquismo declaró 13 estados de excepción, nada más y nada menos, que coincidían la mayoría de ellos o bien con problemas normalmente huelguísticos o bien con problemas de orden público muy excepcionales. Pero fíjense que 5 años antes o 6 años antes de morir el dictador, el estado de excepción del 69 y al año siguiente hay otro estado de excepción del 70, se lleva por delante, por ejemplo, aquí en Málaga, a más de 80 militantes. Cuando decimos, bueno, vamos a Málaga y hablamos con los chicos y chicas que nos cuenten un poco la historia de Málaga, pues, por ejemplo, la mayoría no saben que en el año 60-61, pues más de 80 militantes del PC tuvieron juicios sumarísimos con 8, 10, 12 y 15 años de cárcel simplemente porque los cogieron con mundos obreros en la VERS, donde sale la caída. Y que en el año 68 hay una caída aquí en Málaga, donde se lleva por delante a 60, 70 personas con unas palizas tremendas. Y que 2 años más tarde, a consecuencia del 1 de mayo, otros 80 o 100 y vuelven a desarticularlos. Y vuelven a empezar poca gente, no voy a decir nombres, que no lo sabemos muchos de ellos, pero seguro que algunos de ustedes lo conocerán. Gente de aquí, de Málaga, y además algunos de aquí de Vélez Málaga, y de pueblos. ¿Y qué
¿Pasa en Granada? Pues idem de idem, ustedes van a Granada, le preguntan a los chavales que le cuenten algo de la historia de Granada y casi ninguno se acuerda que en el año 70 matan a 3 albañiles de la construcción porque piden un salario de 275 pesetas cuando había 7.000 personas pacíficamente sentadas. Y así podíamos hablar del resto de Andalucía. Es decir, no se conoce ni siquiera la historia más reciente. Cuando eso no se conoce, mientras eso no se conozca y sobre todo por qué ocurre eso y sobre todo cómo es posible que fueran estas personas aumentando en valor, en cantidad y en mejorar lo que era la oposición al franquismo, no podríamos entender cómo llegamos al año 76 con una oposición articulada en todo el país y donde en el año 76 y en el año 77 había millones de personas en huelgas, en concentraciones y paralizando el país. Con esto voy a terminar, un artículo muy elocuente del Correo de Andalucía que decía que el día 22 de febrero de 1976, la noticia era: hoy no ha habido ningún encierro en ninguna iglesia de Andalucía. Eso era la noticia. Pero para llegar ahí es porque a partir de los 60, sobre todo la gente joven, porque los mayores estuvieron tremendamente paralizados en general, empezaron a romper esos ritmos del miedo. Ver cómo se hizo, quiénes lo hicieron y cómo arriesgaron, es un homenaje también a los que se quedaron en el 36 y en el 37 y en el 38 y en el 39, porque fueron sus herederos. Si a ellos los olvidamos también, le haremos también un flaco favor a la memoria histórica, porque la memoria es desterrarnos del olvido, pero sobre todo la memoria es salir de los márgenes, muchas veces a los que condenó el franquismo, con un segundo olvido, y es salir de la memoria, y algo dijo antes la diputada, desde unos márgenes también de lo vergonzante. Cuando nosotros recuperamos la memoria es para que salgan con todo lo que supone la dignidad, que es desde la alegría de que la lucha antifranquista fue también algo mucho mayor, que fue la lucha, en definitiva, por la libertad. Muchas gracias. Bueno, le vamos a entregar el detalle primero a Águeda Lara Aranda, que viene a la Chidona. Por favor. La señora alcaldesa se entrega del detalle a Águeda Lara. Para Paco Martín Mata, la señora diputada. Para Gregorio Salazar Martín. Para Trinidad Robles Cea. Para Dolores Montosa Portillo. Sí. Bueno, yo le voy a entregar en persona a Enrique Atencia Portillo. No sé si los familiares de Mercedes Castillo han subido. Había un familiar de Mercedes Castillo ahí hace un momento. ¿Sigue ahí o no? Esta persona el año pasado salió en la película, falleció el hermano un día antes de organizar nosotros la jornada y no pudo venir. Y este año se encuentra enferma en Málaga y viene una sobrina a recoger porque lleva ya 2 años que ha querido venir y no ha podido venir. Entregarle, ¿se le había entregado ya? Entregarle al familiar. Bueno, además, le vamos a entregar a nuestra alcaldesa un detalle también,
que alguien del foro se lo va a entregar. La señora diputada provincial le vamos a entregar también un detalle. Desconozco si ha venido algún familiar más o alguien. Si ha venido, no nos lo han comunicado. Pero si hay alguien por ahí, que lo comunique, por favor, a alguien del foro. Estamos a tiempo. Además, vamos a entregar un detalle también al otro político que ha participado, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez, don Salvador Marín. Por favor, que suba. A Francisca Jiménez Gil, por favor, el detalle. Bueno, ahora le vamos a entregar los detalles a los ponentes que han participado en la primera parte de esta cuarta marcha. Vamos a comenzar con Paco Doblas, el poeta, por favor. A continuación, a José María Pedreño, por favor. Venga, José María, gracias. A continuación le vamos a entregar a uno de los doctores que han participado hoy en historia, Marcial Sánchez. Y para concluir, al doctor Martínez Foronda, Alfonso.